Yo creo que hoy Dios puede hacer algo maravilloso con tu vida. Vamos con tus palmas así. Hey. Oh, un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, vamos a declarar. Fui ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Hola iglesia, buen día, saludos y bendiciones para todos. Estamos agradecidos del Señor de poder conectarnos en esta preciosa mañana con la iglesia de Jesucristo. Reciban un saludo de nuestros pastores Hernando y Fabiola de Brochero. Para mí es una bendición hoy y cada vez que me encuentro con esta oportunidad de compartir la palabra del Señor con la Iglesia Centro Cristiano de Caracas y por supuesto con todos nuestros oyentes a través de esta tremenda plataforma. Y hoy quiero compartirles un mensaje en el libro de Hechos. Estoy leyendo el libro de Hechos en mi tiempo devocional, en mi tiempo con el Señor. Y hace unos días atrás encontré una porción de la Escritura que habló mucho a mi corazón. Y precisamente es la porción de la Escritura que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Antes de compartir la palabra, me gustaría que me acompañara a orar
dándole gracias al Señor, hemos adorado el nombre de Dios, pero vamos a orar pidiéndole al Señor que hable a nuestro corazón y disponiéndonos a escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que te invito a concentrarte, buscar un lugar allí cómodo donde puedas escuchar la palabra de Dios sin ninguna interrupción. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bondad y por tu gran misericordia. Tú eres bueno para con nosotros y hoy queremos agradecerte esa bondad y queremos expresarte nuestra necesidad de escuchar tu voz. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, edifícanos en esta mañana, disponemos nuestro corazón para recibir la semilla de tu palabra, que esa semilla dé fruto a 100% en nosotros. Renunciamos a la incredulidad, a la distracción en el nombre de Jesús y declaramos que somos oyentes y hacedores de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Esta ha sido una semana emocionante para nosotros como iglesia, no solo como iglesia local, sino también como iglesia nacional. Y bueno, estamos preparándonos cada día para escuchar y obedecer la voz del Señor. Y esta palabra creo que te va a motivar a hacer la voluntad de Dios. El tema que quiero compartirles esta mañana se titula Gracia para los marginados. Si definiéramos a los marginados o el concepto de marginados, vamos a encontrar que son aquellas personas que viven a los márgenes de la sociedad. Son los excluidos, los discriminados, sea por su raza, por su rango, por su economía, por su posición social, por su religión incluso. Y encontramos marginados en casi todos los lugares del mundo. En cualquier ámbito de la sociedad encontramos gente marginada. Y si nos ponemos a pensar en la experiencia de vida que tienen estas personas, seguramente nos damos cuenta, tal vez incluso por experiencias propias, porque hemos sido marginados en el pasado, vamos a darnos cuenta que el marginado experimenta rechazo, experimenta dolor. El marginado experimenta angustia, baja estima, necesidad constante o una búsqueda a veces desesperada de ser aprobado, una dependencia porque siempre piensa que depende de otras personas para. Y la Biblia no ignora este problema. De hecho, si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la Biblia describe con bastante, digamos, de manera profunda a los marginados a lo largo de la historia bíblica. La Biblia habla de marginados, especialmente, o los describe como viudas, mujeres, porque en la época bíblica las mujeres eran extremadamente marginadas, quizás más que ahora. A los huérfanos describe la Biblia, leprosos y gente afectada por otro tipo de enfermedades. También habla de eunucos, habla de enanos, habla de prostitutas, de deudores, habla de pobres, de publicanos, etc. Es decir, personas que eran excluidos de la sociedad por estas razones. Y todos ellos, según lo que la Biblia nos muestra, experimentaban el rechazo y el abuso de la sociedad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su ministerio para darles un lugar a los excluidos y a los marginados. Principalmente el enfoque del mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue para ellos, para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, etc.
Y el mensaje de Jesús para ellos fue un mensaje de sanidad, un mensaje de restauración. Y siempre que ocurría un milagro o que Jesús hacía un milagro para alguien marginado, luego le daba su lugar, los enviaba a ocupar su lugar en la sociedad que los había excluido. Así que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que era el mensaje de la gracia de Dios. Era un mensaje de buenas noticias para todas esas personas marginadas. Y dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Y estas palabras las leyó Jesús textualmente del libro del profeta Isaías. Cuando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo, a la hora de empoderarse y de tomar las riendas de su llamado y de su ministerio, declaró esta palabra acerca de sí mismo. Y usted dirá, ¿qué tiene esto que ver con el libro de Hechos? Porque empecé diciendo que he leído durante esta semana el libro de Hechos. Y precisamente la relación que hay es porque cuando leí el capítulo 8 del libro de Hechos, me encontré la experiencia restauradora de dos grupos de marginados o dos tipos de marginados en el Nuevo Testamento. El capítulo 8 del libro de Hechos narra en principio la persecución que vivió la iglesia primitiva. Y esta persecución tan brava fue permitida por el Señor, y gracias a esta persecución el mensaje del evangelio comenzó a expandirse por el mundo. Acordémonos que Jesús le dijo a sus discípulos que el mensaje del evangelio sería predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 8, comienza el cumplimiento de esa palabra. Ya el evangelio había sido predicado en Jerusalén, en Judea. Era el tiempo de que se cumpliera la profecía de que la gracia de Dios, de que la bondad de Dios, las buenas noticias del evangelio llegaran a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el capítulo 8, a partir del verso 5, narra la experiencia de Felipe, un servidor del Señor, un evangelista de Dios, cuando comenzó a anunciar el mensaje del evangelio en Samaria. Si conocemos un poco la escritura, sabemos que los samaritanos eran rechazados por los judíos. Y eran rechazados por los judíos por considerarlos adoradores espurios, falsos, contaminados de alguna manera. Los judíos consideraban que los samarios no eran dignos de adorar al Dios verdadero, que usurpaban el lugar de la verdadera adoración. Así que para la religión judía, entonces, los samaritanos no eran dignos de participar de la congregación del Señor. Y vemos cómo un avivamiento llega a la ciudad de Samaria a través de Felipe. Y luego vemos cómo Felipe tiene un encuentro con un etíope. Y Etiopía, que no es la Etiopía actual, más bien es como el territorio que hoy en día ocupa Sudán, en África del Norte. Etiopía en ese entonces era considerado lo último de la tierra. Entonces, cuando Felipe, usado por el Espíritu Santo, tiene ese encuentro con el eunuco etíope, no está sino obedeciendo el mandato del Señor de que el evangelio debía ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el capítulo 8 del libro de Hechos nos habla de cómo
el tiempo de Dios, la profecía de Dios se siguió cumpliendo, porque hay una palabra poderosa que declaró Jesús acerca de su iglesia, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No hay persecución, no hay pandemia, no hay oposición que pueda estorbar los planes de Dios para la tierra. Hay en el libro de Hechos un versículo que a través del cual Dios declara que la tierra le pertenece y que las edades y los tiempos están en las manos del Señor. Así que vemos en el capítulo 8 cómo el tiempo de los samaritanos llegó y cómo el tiempo de lo último de la tierra también comenzó. Comenzó el evangelismo mundial gracias a la obediencia de un siervo del Señor que superó los prejuicios y que fue dispuesto a predicar el evangelio a los marginados en ese momento. Tanto los samaritanos como este eunuco que describe el verso 26 en adelante eran marginados de la sociedad. Sin embargo, lo primero que ocurre aquí es que el ángel del Señor habló a Felipe, dice el versículo 26. Lo que quiere decir que Felipe era un siervo de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo. De hecho, cuando leemos acerca de Felipe, que no es el mismo apóstol, ¿verdad?, que describe incluso el libro de Hechos, sino que era el diácono y evangelista, servidor del Señor, que fue y predicó a los gentiles incluso antes que el apóstol Pablo. Y yo diría que Felipe de alguna manera abrió el camino para que el apóstol Pablo, que es el hombre reconocido en la iglesia como el evangelista y el apóstol de los gentiles, predicara el evangelio de la palabra. Sin embargo, entendemos que él era un fiel servidor, que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice que él estaba bajo la autoridad de los apóstoles. Si tú y yo queremos servirle al Señor, queremos obedecer al Señor en su llamado, igual que este hombre, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser servidores del Señor en cualquier ámbito y en cualquier área donde nosotros nos desempeñemos. Y también tenemos que estar bajo autoridad espiritual. Por otra parte, tenemos que tener una mentalidad abierta, ser sensibles a los cambios, a las necesidades de las personas a nuestro alrededor, no tener una mente cerrada, llena de prejuicios, una mente cuadrada. No, nosotros tenemos que estar dispuestos a ver más allá de la apariencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias en donde o hemos juzgado a alguien por su apariencia o hemos sido juzgados por nuestra apariencia? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a través de Jesús como nuestro principal modelo que cuando vamos a predicar buenas noticias, cuando vamos a llevar la gracia del Señor, tenemos que tener una mente libre de prejuicios. Los prejuicios nos impiden mostrar el amor y la gracia del Señor. Así que Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, siguió al pie de la letra las instrucciones del ángel. Diga conmigo, siguió al pie de la letra las instrucciones del ángel. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer verso 26. Prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. ¿Por qué el Señor lo mandó por un camino poco transitado? ¿Por qué el Señor lo llevó en esa dirección? Porque cuando leemos un poco la historia bíblica, el trasfondo histórico, nos vamos a dar cuenta que había un avivamiento entre los samaritanos gracias a Felipe. Y el Espíritu Santo lo está dirigiendo a ir en una dirección distinta a la que Felipe estaba. Es decir, es como que el Espíritu Santo, estás aquí en Chacao, ¿verdad?, en Caracas, y el Espíritu Santo te guíe a ir a Maracaibo, a ir en otra dirección del país. Eso fue más o menos lo que ocurrió con este siervo de Dios. Y el Señor le dice,
prepárate y ve por este camino. El verso 27 dice, entonces Felipe fue y encontró a un eunuco. Qué bueno cuando tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo y nos encontramos, gracias a esa dirección, con la necesidad. Y yo creo, amado, que esto nos muestra una profunda enseñanza, y es que el ministerio, la obra de Dios, por sencilla que nos parezca, no la podemos hacer en nuestra fuerza, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué garantiza eso? El éxito, la victoria de nuestra empresa en Dios. Significa que será prosperado nuestro caminar, significa el respaldo de Dios y significa que veremos la transformación de vidas, de personas, de comunidades, de ciudades, de países, del lugar donde sea que Dios nos esté llevando. Lo segundo que quiero decirte en relación a esto es que encontramos en este capítulo la necesidad de un marginado, eunuco etíope, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Este hombre tenía características interesantes. Este hombre era un alto funcionario. ¿Quién era realmente este hombre? En esta porción de la Biblia dice que era un alto funcionario, o sea, era un hombre preparado. De hecho, dominaba varios idiomas, por lo menos dos, su idioma nativo y el hebreo de alguna manera, o el griego, mejor dicho, porque leía en la versión de la Septuaginta, no el hebreo, sino el griego. Por lo menos dominaba dos idiomas, es decir, era un hombre bastante preparado. También dice la palabra del Señor allí que era un hombre rico, tenía carro, ¿verdad? Obviamente no eran vehículos como los que tenemos hoy en día, pero tenía una carroza que era un medio de transporte muy importante y que no todo el mundo en esa época tenía. Y también dice la palabra del Señor que estaba leyendo un pergamino, es decir, un libro, y no cualquier persona en esa época tenía un pergamino a su disposición. También dice la palabra de Dios que era temeroso de Dios y adoraba al Dios verdadero. Esa era en realidad la personalidad y la identidad del eunuco, del funcionario. ¿Qué veía la gente? ¿O qué le parecía? ¿Quién le parecía a la gente que él era? Le parecía que era un eunuco. Y esto es bien importante porque los eunucos, o sea, funcionarios castrados en esa época, eran hombres sin descendencia, hombres que estaban al margen de la sociedad. Solo podían ocupar esos cargos con fines específicos. Y por otro lado, era etíope, característico de piel oscura. Y esas personas no eran bien recibidas en esos lugares. Entonces, eso era lo que parecía ser y quién era él en realidad. Entonces vemos la lucha entre lo que la gente juzgaba y quién realmente este hombre era. Y usted sabe que la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, vamos a leerlo, hay una promesa que se cumplió en este hombre que fue predicada o profetizada por Isaías. En Isaías 56 encontramos una inspiración del Espíritu al profeta y le dice que todas las naciones seguirán al Señor. Y el profeta dice en el capítulo 56, verso 1, el Señor dice, practiquen la justicia, actúen honestamente, porque pronto llegará mi salvación. Y será revelada mi justicia salvadora. Afortunado el que actúa honestamente y se mantiene en ello. El que respeta el día de descanso y no lo desprecia. El que se asegura de no hacer nada malo. El extranjero que se una al Señor no debe decir, a lo mejor el Señor me separará de su pueblo. Y tampoco el eunuco debe decir,
soy un árbol seco, porque el Señor dice: a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto, les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. ¡Qué tremenda promesa! Aún en la indignidad aparente de este hombre se estaba cumpliendo una profecía de devolver la dignidad dicha cientos de años antes. Se estaba cumpliendo en ese momento en la vida del eunuco a través del profeta, del evangelista Felipe. Lo cual me hace pensar, iglesia, que muchas veces nuestras mayores desgracias, nuestras mayores tragedias, nuestra mayor indignidad responde al cumplimiento del propósito de Dios para manifestar su gloria, su poder, su bondad, para manifestar su gracia. Así que yo te quiero animar, si tú te has sentido marginado de alguna manera en tu familia, en la sociedad, en la iglesia, en tu trabajo, si tú te has sentido excluido de alguna manera, yo quiero decirte que estás viviendo una oportunidad de Dios para levantarte, para restaurarte, para dignificarte. El Señor se complace solamente en que tú lo busques, lo adores y seas temeroso de Él. Este hombre, a pesar de que otros le decían que no podía pertenecer a la congregación de Dios, él dijo en su corazón: no importa que quede excluido de la congregación, yo seguiré temiendo el nombre del Señor, yo seguiré adorando el nombre de Dios. Y esa es la actitud que Dios espera que tú y yo tengamos. No importa lo que nos rodee, siempre y cuando nosotros nos mantengamos temiendo y honrando el nombre del Señor, seremos levantados por Dios mismo. El eunuco representa a los marginados y excluidos de la presencia del Señor por causa del pecado, puede ser, o también por razones sociales. A quienes Dios les promete restauración si buscan el temor de Dios. Dios les promete un lugar en su casa y un nombre mejor que el nombre de muchos hijos, como lo dice el profeta Isaías. Así que el profeta Isaías y esta experiencia del libro de Hechos nos muestran que la gracia de Dios es un regalo que no depende de las cualidades humanas, que no depende de la opinión de los demás. La gracia es un don que se nos da a cada uno de los seres humanos por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia es el regalo de la salvación que es posible gracias a que Cristo murió y resucitó, gracias a que Cristo se entregó y se humilló a sí mismo de manera voluntaria. La gracia de Dios se manifestó en Felipe al ser usado o dejarse usar por Dios para salvar a un discriminado, a un marginado. Y la gracia de Dios se manifestó en Felipe, mostrando también que la gracia no puede ser comprada con dinero. Y si retrocedemos un poquito en ese capítulo 8, vamos a ver que cuando Felipe se encontraba con los samaritanos, un hombre que antes era brujo, que se convirtió y seguía a Felipe y vio, dice la palabra del Señor, que hacía milagros. Verso 18, perdón que los haga retroceder, pero si me puedes seguir en la lectura, dice: al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre escuchó el mensaje de la palabra que se predicó en Samaria y luego, al ver que los apóstoles hacían milagros, él dijo: yo quiero eso. Y Simón representa a aquellos que quieren acceder a la gracia de Dios
por conveniencia, que quieren comprar la gracia de Dios con sus buenas acciones, con sus buenas obras, que quieren alcanzar la gracia de Dios con una vida religiosa o por avaricia o por ambición. Ay de aquellos que pretenden vivir y caminar en la gracia del Señor con motivaciones incorrectas. Por eso yo creo que la iglesia debe temer al Señor y caminar con pureza en sus motivaciones cuando predica el Evangelio de Dios, porque nuestras motivaciones pueden ser pesadas por Dios. Cuando este hombre fue confrontado por los apóstoles, porque Pedro le dijo, dice el verso 20, púdrete con tu dinero. Estoy leyendo en la versión Dios habla para todos. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia y vives atado por el pecado. Simón contestó, pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Con Dios no se juega, diga conmigo, con Dios no se juega. No podemos pensar que estamos en la gracia y jugar con ella. Dios nos guarde y nos ayude, amén. Gloria al Señor. Entonces, todo este capítulo, y es como una lectura panorámica que les estoy compartiendo, me muestra que la gracia del Señor puede dirigirnos a predicar el Evangelio a otros y las condiciones que necesita Dios que tengamos para compartir su palabra, pero también nos muestra la gracia para aquellos que se sienten excluidos, la oportunidad que Dios le da a aquellos que se sienten marginados. Amén. Dele un aplauso al Señor allí donde usted está. Dele gloria al Señor, porque la gracia de Dios es suficiente y se nos da a todos sin medida. Ahora, después que este hombre se encuentra con Felipe, dice que Felipe escuchó cuál era la porción que el hombre leía. El hombre leía la parte de la escritura que dice, verso 32, fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. Entonces, el funcionario le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otro? Explícame. Porque para nosotros hoy día que tenemos unos 2000 años y un poquito más de tradición cristiana y que tenemos la Biblia de esta manera, se nos hace fácil entender y decimos, es obvio que leía el profeta Isaías y hablaba de Jesús. Es fácil para nosotros, pero para él no era fácil entender de quién estaba hablando el profeta. Y el profeta ciertamente estaba hablando de Jesús. Y dice el verso 35, entonces Felipe comenzó a hablar. Primero lo escuchó, y aquí es importante tener quizás un modelo de cómo abordar al marginado, al necesitado. Identificar su necesidad. Segundo, escuchar, saber escuchar. Por eso es que hay que tener una mentalidad limpia, restaurada, ser flexible, incluso no ser cerrado y cuadrado, porque desde nuestra perspectiva podemos escuchar lo que queremos oír e ignorar la necesidad del otro realmente. Entonces Felipe primero escuchó la necesidad de este hombre y luego que escuchó su verdadera necesidad, identificó cuál era su necesidad, entonces comenzó a hablarle a partir de esa misma escritura. Y ahí hay otro elemento importante. Dar respuesta a partir de la necesidad que esa persona puede tener. No lo que yo creo que necesita, sino de acuerdo a la necesidad que tiene.
Si estamos dando consejería a una persona con una crisis familiar, debemos escuchar, tratar de escuchar y de entender el origen de su necesidad y a partir de allí comenzar a darle respuesta según la palabra de Dios. Y le contó, dice el versículo 35, acerca de la noticia de Jesús. Luego, verso 36, mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y encontré que esta pregunta expresaba preocupación, más que curiosidad, expresaba preocupación, porque acuérdense que él era un eunuco. Y él era temeroso de Dios y él venía de adorar al Señor en Jerusalén. Él solo podía adorar al Señor en el patio de los gentiles. Él no podía ir más allá en el templo. Ya dije, la ley de Moisés excluía a los eunucos de la congregación del Señor. Pero él dijo, no importa, yo igualito voy a adorar al Señor. Sin embargo, en su corazón él anhelaba la oportunidad de ser un convertido al judaísmo. Y tal vez había tenido la experiencia de solicitar el bautismo de la conversión al judaísmo. Y este bautismo que se hacía a los gentiles para que se convirtieran al judaísmo tenía ciertas restricciones. Y entre esas restricciones estaba que los eunucos no se podían bautizar y tampoco los que no estaban circuncidados. Entonces, para el bautismo de conversión, habían dos requisitos previos, en el caso de los hombres. La circuncisión, y obviamente no podía ser un eunuco, no podía tener ese defecto. Así que de todas, por donde él intentara buscar a Dios, siempre estaba el acceso cerrado. La religión que conocía incluso le cerró el acceso a Dios. Hermano, la gracia nunca cierra el acceso a Dios. La gracia es una puerta que abre. Por eso que cuando Jesús murió, el velo se rasgó, dando la oportunidad a todo aquel que cree de acercarse al Señor confiadamente. Gloria al Señor por eso. Así que hoy yo te invito a acceder confiadamente a la presencia del Señor. A Él nada le impedía, a partir de su fe, ser bautizado. A ti, a mí, nada nos impide, ni el bautismo ni la conversión. Y este bautismo era importante porque representaba la adopción de un rito religioso en el caso del judaísmo. Ahora, los que creemos en la gracia de Dios a partir del sacrificio de Jesús, hemos sido adoptados por la palabra de Dios, que si somos hijos, también somos herederos. Hay promesas, hay bendiciones a las que tú y yo tenemos derecho. A los marginados se les niega el derecho, se les quita la oportunidad, pero los hijos de Dios, los que hemos experimentado la gracia de Dios, tenemos oportunidades y tenemos derechos. Gloria al Señor por eso. Así que hoy yo te motivo, iglesia, hoy te motivo a caminar y a vivir en la gracia del Señor, a compartir la gracia de Dios con otros, a ver la necesidad que hay en el mundo. Y una cosa última que quiero compartirte, iglesia, es que si vemos la gracia como una oportunidad de Dios para nosotros y para otros, como creyentes tenemos un llamado. Y es el llamado de compartir esas buenas noticias, de llevar a las otras comunidades de marginados en la sociedad, de hambrientos de Dios, de significado, de llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Usted sabe cómo se le decía en el Antiguo Testamento a los judíos que en el ejército eran escogidos para llevar malas noticias al rey. Se les decía cusitas o se les decía de alguna manera despectiva, como se le decía al eunuco, porque el eunuco era originario de Cush, de Etiopía. Entonces,
de alguna manera, este hombre parecía naturalmente un portador de malas noticias, pero Dios le cambia el nombre, le cambia la naturaleza, así como a ti, a mí. Ya tú y yo no somos cusitas, nosotros somos portadores de buenas noticias, portadores de la gracia del Señor. Por lo tanto, la iglesia debe tomar su lugar y hoy, iglesia, yo te hago un llamado y te comparto una carga de nuestro corazón, que es el corazón de nuestros amados pastores y de nuestra iglesia en realidad, y es que es el momento de dar buenas noticias. Es el momento no de condenar a otros, sino de levantar a los demás. No es el momento de meternos en nuestra burbuja, en nuestra propia necesidad. Es el momento de dar a otros generosamente el mensaje del Evangelio del Señor. Nosotros pertenecemos a una iglesia internacional que está en más de 120 países y una de las metas, de las directrices de nuestra iglesia internacional y de nuestra iglesia local es que nosotros debemos ser una iglesia que no condena, que adopta al rechazado y al no amado, que debemos trascender a nuestra necesidad y ser verdaderamente generosos para compartir aún más allá de nuestras capacidades y hacer cosas más grandes que nuestros recursos nos permitan. Felipe tal vez superó imposibilidades propias porque todos las tenemos, pero él escuchó la voz del Espíritu Santo y fue obediente, y el Señor trajo el evangelio a los gentiles y a los eunucos, al eunuco, perdón. Y se dice que este eunuco fue el primer misionero en Etiopía y fue el padre de la iglesia en Etiopía, según nos dicen algunos historiadores de la iglesia primitiva. La Biblia no nos dice nada más acerca de él, pero la historia de la iglesia nos muestra que él fue el primer misionero en esa región de África. Qué tremendo, porque no sabemos la dimensión en la que Dios quiere usar a un marginado al cual tú le prediques la palabra del Señor. Hoy yo te quiero decir, a nuestro alrededor hay mucha gente en necesidad. Y sinceramente creo que como iglesia, como individuos, como creyentes más bien, tenemos que vivir un evangelio práctico. Tal vez tú no diriges una organización, una fundación para ayudar a personas en necesidad, pero tienes un vecino cerca de ti que tiene una necesidad y tú puedes ayudar a suplir. Pero de alguna manera u otra creo que como iglesia, como digamos corporativamente, estamos llamados y estamos siendo desafiados por Dios en este tiempo a mostrar el evangelio de manera práctica a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a las personas enfermas, etc. Ciertamente hemos hecho poco. Tímidamente, nosotros como iglesia hemos hecho algunas cosas, pero creo que es el tiempo de hacer más. Creo que es el tiempo de obedecer más y creo que es el tiempo de extender más la bondad y la gracia de Dios a los que están a nuestro alrededor. Ser marginado hoy en día es muy común. Hay muchas formas de vivir al margen en nuestra sociedad, por condición social, política, religiosa, económica, cultural, de raza. Hay países en donde es serio el problema de la discriminación, más que en el nuestro. Y sin embargo, toda la iglesia está siendo llamada por Dios para dar respuesta de manera práctica. Dios nos ayude a obedecer su llamado, su mandato. Dios nos dé la capacidad creativa para dar respuesta a la necesidad de la gente. Hay una urgencia en el corazón de Dios. Permita al Señor que tú y yo respondamos a la urgencia del Señor en este tiempo. Quiero terminar con un tiempo de oración dirigido, digamos, de dos formas. La primera, quiero orar por ti. Probablemente tú te has sentido excluido y marginado de alguna manera. No sé
por tu familia, por tus amigos, por tus líderes, por nuestras políticas, en fin, por tantas cosas nos sentimos excluidos. Hoy yo quiero que tú abras tu corazón, porque solo el Señor puede tratar con los dolores y las heridas que cargamos a cuestas en nuestra alma por causa del rechazo y por causa del abandono, por causa de ser expuestos, de ser ridiculizados, etc. Solo el Señor tiene el poder para restaurar y para sanar esas heridas. Así que hoy te invito a ser honesto con el Señor en tu corazón. Tal vez esa lucha interna, esa amargura que tú tienes en tu corazón se deba a esa sensación de ser excluido, que se te han quitado oportunidades, que otros tienen más oportunidades que tú, que se te han robado las oportunidades que son legítimas para ti, tus derechos legítimos te han sido arrebatados. Hoy yo te pido de corazón que le abras tu alma al Señor. La Biblia dice que Dios viene para escuchar al corazón contrito, al corazón quebrantado, para levantarlo y para restaurarlo. Y también quiero orar para pedir como iglesia ser llenos del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio de manera práctica, para aportar buenas noticias de manera práctica. No podemos hacerlo si no es siendo llenos por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle en esta mañana al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en generosidad y que esa generosidad nos lleve a hacer y a dar más de lo que tenemos y a hacer cosas más grandes con los recursos que nosotros tenemos. Vamos a romper con esa mentalidad marginal y pobre, esa mentalidad de discriminar a otros, de esa mentalidad de superioridad tal vez, o esa mentalidad de indiferencia, de concentrarme solo en lo que me preocupa y en mi necesidad. Estamos viviendo tiempos tan difíciles que muchas veces ignoramos al otro por miedo, por temor, etc. Pero no hay excusa alguna para mostrar el Evangelio, la verdadera cara del Evangelio y responder a la expectativa de Dios. Así que allí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Puedes llevar la mano a tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra nos muestra claramente que tu bondad y tu gracia no tienen límites, Señor. Que tú alcanzas al pobre, al rico, al hombre, a la mujer, al niño. Tú alcanzas al hambriento como al que está en abundancia. De la misma manera, no hay limitaciones para ti, pero hay una carga especial en tu corazón por aquellos, Señor, cuya voz no es oída, Padre. En el nombre de Jesús oro en esta mañana por aquellos que se han sentido excluidos en su corazón, aquellos, Señor, que están batallando por sentimientos de inferioridad, de rechazo, aquellos que están batallando con la frustración, con enojo, Padre, porque se les han quitado derechos legítimos, no son reconocidos. Hoy en el nombre de Jesucristo te pido que por la sangre de Cristo sus corazones sean limpiados, su alma sea sanada, Señor. Oh Padre, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio, Señor, es la oportunidad de Dios para devolver al hombre a su diseño original, a la condición de bien y no de mal con que tú lo diseñaste originalmente. Señor, perdónanos, Señor, porque es producto del pecado que el hombre se enseñorea del hombre, que el hombre desprecia al hombre, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Señor, como pecado delante de ti, Señor, el marginar a otros, el excluir a otros. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor.
Si estamos lidiando con esa clase de pecado en nuestro corazón, hoy como iglesia también reconocemos, Padre, como pecado, la apatía, la indiferencia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, limpia nuestros corazones y ayúdanos. Ayúdanos como lo hiciste con Felipe a ser llenos del Espíritu Santo, a ser generosos en el nombre de Jesús para extender tu gracia y tu misericordia a otros, Padre Santo. Padre, ayúdanos a no ser indiferentes a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Te pido en el nombre de Jesús que rompas toda estructura de pensamiento que nos mantiene en la apatía, en la indiferencia, en el nombre poderoso de Jesús. Toda mentalidad desértica, pobre, marginal, Señor, es quebrantada en nosotros, se rompen en el nombre de Jesús. Estructuras de pensamiento egoísta, Señor, que nos impiden mostrar la verdadera cara del Evangelio. Espíritu Santo, mueve la iglesia y llénanos, Señor, con ese dunamis espiritual para poder llevar tu palabra con autoridad, con señales, para poder responder a la necesidad de otros de manera práctica. Señor, que los ojos espirituales que están cegados se abran, que el oído que está cerrado se abra, que la falta de entendimiento espiritual sea quitada por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a responder obedientemente a la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Gracias, Señor, por la gracia que se extiende a los marginados en el nombre de Jesús, por la gracia que se extiende hacia los que están dispuestos a obedecer tu palabra y a ser adoradores en espíritu y en verdad. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, iglesia, por escuchar con atención la palabra de Dios. Es mi oración que esta palabra halle en nuestro corazón cabida y que seamos un corazón bueno, un corazón que da fruto a 100 por 1. Que nada venga a robarnos la semilla de la palabra de Dios y que el Señor también nos dé formas efectivas y creativas de llevar la palabra a los más necesitados. Dios te bendiga, iglesia. Tengo una palabra especial para ti, amigo, que te mantuviste atento a la palabra del Señor hoy. Quiero hacerte un llamado para abrir tu corazón a Jesús, para recibirlo como tu Señor y Salvador personal. Quiero contarte que la Biblia dice que todos somos pecadores y el pecado nos separa de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios manifestada a Jesucristo también nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente a Él. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia dice que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Así que hoy te invito a confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Si crees la palabra de Dios y aceptas el llamado de Él, hoy te invito a inclinar tu rostro y a hacer esta oración con nosotros. Repite: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que soy pecador, reconozco que he caminado a espaldas tuyas y te pido perdón. Sinceramente me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús y que me llenes con tu Espíritu Santo para seguir adelante contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si has hecho esta oración sencilla pero poderosa, te aseguro que a partir de este momento Jesús es tu Señor, el Padre es tu Padre y el Espíritu Santo es tu amigo. Puedes comunicarte con nosotros a través del chat allí en línea y darnos tu nombre, identificar desde dónde nos vistes y dejar un número de contacto o tu correo electrónico para podernos comunicar contigo y comenzar a ayudarte en este nuevo camino. Que Dios te bendiga. Muy buenos días.
Tremenda palabra de bendición hemos recibido a través de nuestra pastora Alma Caraballo. Y te invito que en esta mañana tú puedas preparar para sellar esta palabra tus diezmos y tus ofrendas. Y allí en nuestra pantalla van a comenzar a salir los números para que tú puedas diezmar y ofrendar y sellar este pacto, esta palabra de bendición que hoy recibiste. Te invito que conmigo puedas decir: Señor, bendigo lo que voy a entregar para esta casa, casa de bendición, donde hay gente de promesa, que es un lugar de esperanza para todas las familias de Venezuela y para todas las familias de la tierra. Así que hoy bendigo, Señor, cada persona que está sembrando para esta iglesia. Amén. Tenemos algunos anuncios para ti que van a ser de bendición. Si quieres tener una experiencia con Dios y un encuentro personal, te invitamos a que te puedas inscribir en la Universidad de la Vida y comunícate con tu líder, con tu pastor para mayor información. Tenemos todos los martes nuestra reunión online de oración a las 8 de la noche. Te invitamos para que tú puedas participar con nosotros y podamos estar orando por tus necesidades. Tu formación espiritual también es muy importante. Iniciamos capacitación destino en la modalidad presencial. Cada sábado de 2 a 3 p.m. aún puedes inscribirte. Comunícate con la pastora Alma Caraballo. Te esperamos en nuestra reunión presencial este próximo domingo en el Centro Cristiano de Caracas, donde tenemos un lugar de promesas y gente de esperanza. Así que te invitamos a que este domingo presencial puedas estar con nosotros visitándonos si no nos conoces, y si tienes tiempo que no te congregas, puedes venir y congregarnos todos juntos. Dios te bendiga, gracias por participar con nosotros en este tiempo. Ha sido un tiempo de bendición y te bendecimos, te esperamos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.